Dice su palabra, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Cerremos nuestros ojos, por favor. Padre bendito, te doy las gracias en esta mañana, Señor, por permitirme exponer tu palabra, Señor. Que seas tú, a través de tu Santo Espíritu, Señor, hablando, porque la persona que está acá al frente necesita de ti, mi amado Señor. No es por méritos propios, sino es por los méritos de Cristo Jesús. Que de mi mente, Señor, se aparte cualquier pensamiento de ego, de que yo soy capaz, de que yo soy elocuente, porque la gloria y la honra es solamente tuya, Señor, en este culto que lo celebramos en honor a ti, Padre. Confronta nuestros corazones en esta mañana, que podamos salir renovados de este lugar al escuchar tus verdades bíblicas. Te agradecemos, mi buen Dios, que nuestro corazón y nuestros oídos sean receptivos en este momento. La gloria y la honra sean para ti, mi amado Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, tomen asiento, mis hermanos. Bienvenidos sean todos a esta su casa. ¿Sí? Tenemos el texto de Primera de Pedro, capítulo 3, versos del 18 al 22. Como les dije hace un momento, ¿no? Yo ya he venido trabajando algunas semanas sobre este texto porque la verdad, hermanos, ha habido mucha tela que cortar sobre estos versículos. Teólogos discutiendo sobre este texto, sobre lo que implica la interpretación, y pues yo ya les había dado la postura de la cual considero, y no considero solo yo, consideran muchos, que es la interpretación correcta de este texto. Abramos nuestros oídos y nuestros corazones a la palabra del Señor, hermanos. Venimos caminando en esta carta y el apóstol Pedro en esta sección de la carta está tratando de instruir y alentar a los creyentes del Asia Menor. ¿Por qué? Por las dificultades, hermanos, que ellos estaban atravesando por causa de su fe. Sí, la gente del Asia Menor la estaba pasando mal por predicar la palabra, por ser seguidores de Cristo. Bendito sea el Señor que en este momento nosotros estamos en este lugar aquí, sin haber recibido persecución. ¿O alguno de ustedes tuvo persecución para poder llegar hasta este lugar? Creo yo que nadie. Hemos tenido la libertad para salir de nuestras casas, ocupar el transporte y poder llegar hasta este lugar. Pero en aquellos tiempos, hermanos, la verdad era diferente. Muchas personas eran perseguidas por su fe y Pedro toma los sufrimientos de Cristo y comparándolos con el sufrimiento que están teniendo los seguidores de Jesús para ilustrar las bendiciones del Señor. Espere un ratito, ¿qué quiere decir usted, pastor, con esto? Que cuando nosotros, hermanos, sufrimos por la causa de Cristo, somos bendecidos. El mundo le va a decir lo contrario, hermanos. Pero la palabra del Señor dice eso, que cuando usted sufre por la causa de Cristo, usted es bienaventurado, usted es bendecido.
3 sermones he ocupado hasta el momento sobre este pasaje de Primera de Pedro 3, del 18 al 22. Y hemos visto lo siguiente, ¿no? La razón, número 1, la razón de los sufrimientos de Cristo. La palabra dice que Cristo tuvo que sufrir siendo inocente para pagar así nuestra deuda delante de Dios por nuestras transgresiones. Número 2, la eficacia, de estos sufrimientos. El apóstol resalta el hecho de que una sola vez Cristo fue muerto. Su sangre derramada en la cruz del Calvario para cubrir nuestras deudas. Número 1, la razón del sufrimiento, porque hay una razón para que Cristo haya sufrido. Número 2, la eficacia de este sufrimiento. Número 3, el propósito de los sufrimientos de Cristo. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, porque el camino estaba bloqueado. Ahora este camino está abierto. Todo lo que nos impedía antes ha sido quitado de en medio por esta obra de Cristo en la cruz. Y número 4, la semana pasada hablamos sobre las consecuencias de sus sufrimientos. Lo que parecía una debilidad, hermanos, resultó ser la más grande de las victorias. Cristo fue investido con poder para dar vida a todos los que en Él creen. El medio que Dios usa para esto son aquellos hombres que han sido llamados a proclamar sus verdades. Leemos los versículos 19 y 20. Que el Señor Jesucristo no empezó a existir cuando la Virgen María le dio a luz, ¿verdad? Habíamos hablado de que Él estuvo desde toda la eternidad, ha estado desde toda la eternidad presente. No fue solamente el tiempo que estuvo aquí en la tierra. Ese es el Jesús encarnado. Pero habíamos hablado del Jesús preencarnado, ¿verdad? Lo que Pedro nos estaba diciendo aquí es que previo a su encarnación, escúcheme bien porque esto ya lo dije la semana anterior, Cristo predicó a través de Noé a los hombres y mujeres que luego perecieron en el diluvio. No todos creyeron. Hubo gente que se perdió, hubo gente que murió. Por 120 años, Dios en su paciencia. Le pregunto a usted, hermano, ¿en cuántos minutos usted pierde la paciencia? ¿Ha hecho cuenta usted? ¿Ha puesto el cronómetro? Pastor, yo pierdo la paciencia en 1 minuto. Pastor, yo pierdo la paciencia en 5 minutos, yo pierdo la paciencia. O habrán personas que me digan, pastor, no, yo soy muy paciente. Pero nadie de los que estamos aquí podrá decirme que su paciencia pudiera durar 120 años. Y pues por 120 años Dios en su paciencia estuvo mostrando misericordia para con toda esta generación, animando y sosteniendo a Noé y a su familia que iban construyendo el arca. Y mientras construían el arca, predicando, ¡hey! Arrepiéntanse de sus pecados, porque la gente vivía aflorando sus más bajos instintos. El punto aquí, hermanos, es que
el espíritu que sostuvo a Noé para llevar a cabo esa labor era el espíritu de Cristo antes de su encarnación. Acompáñeme a Primera de Pedro, ahí mismo, capítulo 1, versos del 10 al 12. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 10 al 12, la palabra dice lo siguiente: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. El texto, hermanos, nos está diciendo claramente que en otro tiempo la predicación estuvo presente y que en esta predicación de los profetas ya estaba Cristo siendo anunciado. Eso es lo que me está diciendo el texto bíblico en los pasajes que acabamos de leer. Profetizaron. Por eso es que se mencionan algunas veces que era un misterio que fue revelado en aquella época. ¿Cómo es que los gentiles iban a ser parte de los gentiles? No, porque para ellos simplemente era el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, escogido, y había cierto egoísmo del pueblo judío hacia el resto, porque ellos eran el pueblo escogido de Dios y pues nadie más va a ser salvo, solo nosotros y nadie más. Pues cómo les quedó el ojo cuando el Señor en su plan trazado desde la eternidad estuvo planeada que la iglesia esté presente en estos días y que los gentiles sean parte del pueblo de Dios. Por eso es que los judíos se rasgaban las vestiduras al oír esto. Ahora, así como los profetas del Antiguo Testamento ministraron en el poder del Espíritu de Cristo que estaba en ellos, así también los hombres que hoy anuncian el Evangelio son asistidos por ese mismo Espíritu. Hermanos, el Espíritu de Cristo que asistió, que respaldó a Noé en los tiempos del diluvio, hoy lo está haciendo a través de esta predicación, y todos aquellos que predican con fidelidad la palabra de Dios. Es el mismo Espíritu, el mismo Cristo que venía anunciando ya la obra. Por eso Jesús dice a sus discípulos en Lucas 10:16, acompáñenme por favor a Lucas 10:16. Lucas 10:16. Dice su palabra en Lucas 10:16. Perdón, hermanos, se me pegaron las hojas en este momento. Lucas 10:16 dice la palabra: el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Por eso recalqué en este momento, hermanos, diciéndome, la persona que ven ustedes acá al frente, hermanos, no es una persona perfecta. No crean que está a punto de salirme alas en mi espalda y una aureola en mi cabeza. No.
pero sí necesito de mi Señor para mi vida, para poder vivir en ese proceso de santificación, para no caer en el pecado, para no deleitarme en el pecado y parecerme más al Señor. Todos nosotros, hombres y mujeres, estamos sometidos a las mismas tentaciones. Si Elías fue un hombre sujeto a pasiones, ¿en cuánto más nosotros? Ahora, no es que, hermanos, acá el pastor tiene la autoridad en sí mismo para decirles lo que les está diciendo. Para nada. Es el Espíritu de Cristo a través de su predicación la que da la autoridad. El que a vosotros oye, palabras del Señor Jesucristo, el que a vosotros oye, a mí me oye, y al que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Si usted rechaza lo que está diciendo la palabra en este momento, hermanos, si usted me rechaza a mí por la predicación que yo estoy dando de la palabra del Señor, usted no me está rechazando a mí como Juan Cisneros. Ojo, mientras yo sea fiel a la predicación de la palabra, no me rechaza a mí, rechaza al Señor. Y he ahí mi obligación, hermanos, de ser fiel a la predicación de la palabra. Cuando la palabra de Cristo es predicada fielmente, Él mismo está llamando a los pecadores a la fe. Él mismo está llamando a los pecadores al arrepentimiento. Rechazarlos es rechazarle a Él mismo. Cristo habló a través de sus profetas y los profetas fueron rechazados. ¿A quién rechazaron a la final? A Cristo, no al profeta. Es lo que venimos hablando el domingo anterior. Así que Dios habló a los hombres en el antiguo pacto a través de los profetas, uno de los cuales fue Noé. Y hoy Cristo habla a través de los ministros del nuevo pacto. En el versículo 21, Noé y su familia, hermanos, vemos cómo son salvados. ¿Sí? Regresando al versículo 21 del texto del capítulo 3. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Hermanos, lo voy a decir una vez más. El Antiguo Testamento es un tipo y una sombra de lo que iba a venir. Por eso es que hay ciertos grupos religiosos que se quedaron en el Antiguo Testamento, dándole una mala interpretación a la Escritura. Por eso es que hay iglesias de corte judaizante que siguen cumpliendo las fiestas judías hoy en día, en pleno 2025. Son gentiles y se creen judíos de raza, por etnia. Y quieren cumplir todos los rituales y todo lo que en el Antiguo Testamento se mandaba en la ley. Y podemos verlo, ¿no? En el libro de Levítico, que todo el libro de Levítico habla sobre todas estas leyes, reglamentos que el pueblo judío tenía que clamar. Ahora le exigen, ¿no? Pero miren, ustedes tienen que dar la primicia. Y uno hoy se interpreta, hermanos, en muchas iglesias que la primicia es el primer sueldo que usted gana, tiene que traerlo a la iglesia. Tengo que confesar algo.
un día recibí una recomendación de un pastor fuera de nuestra denominación que me dijo lo siguiente: Pastor Juan, ¿por qué no celebra un culto de primicias? Y yo le dije: usted sabe mi postura teológica y bíblica en cuanto a eso. No hace falta un culto de primicias. ¿Sabe lo que me dijo este pastor, hermanos? Pastor, no desaproveche. En el culto de primicias es donde más dinero entra. Sigilosamente meten la manipulación. Sabemos que el cristiano debe dar con un corazón alegre. Y es algo entre usted y el Señor. Pare de contar. Ni siquiera usted tiene que decirme a mí: pastor, ya di tanto a la iglesia como diezmo. No, es entre el Señor y usted. Pare de contar, hermanos. Usted va a tener que dar cuentas al Señor. Pero comenzar, hermanos, añadiendo estas cosas es solamente añadir cargas a la salvación. En este texto del versículo 21, hermanos, hablando sobre la tipología que es del Antiguo Testamento, encontramos una declaración y una aclaración de Pedro. Él nos dice: así como Noé y su familia fueron salvados, así también el bautismo nos salva. Hermanos, ¿era Noé entonces un pastor de almas? ¿Porque predicaba? Sí. En cierta forma, Noé era un pastor. Ahora, pregunta, o mejor dicho, la declaración y la aclaración. Hermanos, el bautismo no significa, hermanos, que en sí mismo nos vaya a salvar. Hermanos, Pedro dice que el bautismo que corresponde a ese evento ahora nos salva. Aquí tenemos un tipo y un antitipo. El arca es una representación imperfecta del verdadero santuario que está en los cielos. El sumo sacerdote que tenía que entrar una vez al año al lugar santísimo, ¿verdad? El día de la expiación, para ofrecer holocaustos, ya no hace falta. Cristo lo hizo una sola vez y para siempre. Y ahora recordemos un poco la enseñanza del tabernáculo. ¿Recuerdan cómo Dios hizo que su presencia mismo esté entre nosotros o entre el pueblo judío? ¿Cómo hizo Dios? Porque dice, su palabra dice que ahora Él iba a habitar en medio de su pueblo. Y lo iba a hacer a través de algo que Él tenía planificado desde siempre: el tabernáculo. Por eso es que nosotros vemos en Juan 1:14, el Evangelio de Juan 1:14, cuando la palabra dice que ese verbo habitó entre nosotros, es que ese tabernáculo, o Él se hizo tabernáculo para estar aquí entre nosotros. El tabernáculo era algo real, algo que se asimilaba al santuario de Dios, o sea, la presencia misma de Dios. El relato del Génesis en cuanto al diluvio es una historia real. Noé y su familia se salvaron en el diluvio. Pregunta: ¿por qué Noé y su familia
se salvaron en el diluvio? Porque ellos creyeron en la palabra de Dios. Ellos se salvaron por fe, porque creyeron. Noé y su familia, hermanos, se salvaron por fe. Otra pregunta ahí mismo. Pero ¿cómo manifestaron ellos esa fe? Si fueron salvados por fe, perfecto, fueron salvados por fe. Pero ¿cómo fue manifestada esa fe? ¿Cómo podemos comprobar la fe de Noé y su familia? Porque construyeron el arca. Ahí se ve manifestada la fe que tuvo Noé y su familia. Porque uno puede decir, hermanos, yo creo, pastor, yo creo en Dios, yo creo en Dios. ¿Y cómo vives tu vida? Muchos pueden decir creer. Vea, pastor, yo sí creo en Dios, no trate de evangelizarme, porque yo no tengo nada malo. Pastor, no estoy enfermo, porque yo creo en Dios. Pero ¿cómo viven su vida? Esa fe tiene que ser manifestada. Esa fe que usted dice tener debe ser demostrada. Porque ¿qué hubiera pasado que Noé diga, yo tengo fe, y nunca reunía las tablas y los clavos para construir el arca? ¿Hubiera demostrado su fe? Esa fe tenía que ser demostrada. Fueron justificados, fueron salvados por fe. Y aquella fe fue demostrada porque construyeron el arca y entraron en ella. Porque de nada servía haber construido el arca, ¿verdad? Y quedarse afuera. Construyeron el arca y entraron. Pues del mismo modo, el bautismo que corresponde ahora a ese evento histórico nos salva, dice Pedro. Nos salva. Y aquí Pedro está utilizando un presente continuo. ¿Qué quiere decir esto? No está diciendo que el bautismo salvó a la gente de la época y no más, sino que salva, sigue salvando. Presente continuo. Es algo que sigue, que se mantiene, que lo hizo en el tiempo de Noé, lo hizo en el tiempo de Pedro que está hablando estas palabras y lo sigue haciendo hoy. Eso es lo que está diciendo Pedro. El Señor Jesucristo estará y continuará salvando a las personas. Hermanos, por eso es que la predicación de la palabra para el mundo es locura. Porque ¿sabe qué? Cristo murió por personas que ni siquiera han nacido. ¿Sabe usted que esto es así? Teológicamente esto es así. El Señor Jesucristo murió y resucitó por personas que usted y yo ni siquiera hemos visto nacer. Y eso solamente podía hacerlo Dios. Ni conozco. ¿Quiénes serán mis hijos? ¿Quiénes serán mis nietos? Y ya el Señor murió por ellos. Siempre y cuando ellos reconozcan la obra de Cristo Jesús en sus vidas. Porque hay un requisito, hermanos.
Y lo dice Juan en el capítulo 3, que aquellos que rechazan, aquellos que aceptan el nombre, muy bien, tendrán vida eterna, pero aquellos que rechazan serán condenados, dice la palabra. ¿Qué significa que el bautismo que corresponde a eso nos salva? Versículo 21. No quitando las inmundicias de la carne. Pedro nos dice, hermanos, que el bautismo no quita la mancha moral que está en nosotros. El acto del bautismo por sí mismo no tiene ningún efecto. No es algo mágico. Algunos creen que cuando bajan a las aguas, la persona que está detrás dice, cambien esa agua porque ahí se quedaron los pecados. A mí pónganme una agua limpia, porque los pecados del que se bautizó delante mío se quedaron en el agua. No. Si bautizamos a alguien que no se ha convertido, lo único que hacemos, hermanos, es ver a un pecador remojado, nada más. Nadie, escuche bien, nadie se salva por haberse bautizado. Escúcheme bien, el que cree y se arrepiente es bautizado. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber lo contrario, hermanos, puede haber gente que no haya creído, que no se haya arrepentido y que se haya bautizado. El acto mismo del bautizo no te salva. Arrepentimiento y fe. Cuando un creyente pasa por las aguas, lo que está haciendo es una petición externa, un compromiso de tener una buena conciencia. Nadie puede librarse de su conciencia. Eso es algo real, hermanos. Nadie puede librarse de su conciencia. Resulta que yo me subo al bus, pago mis 30 centavitos que me corresponde, pero no tengo una moneda, tengo un billete. Subo al bus y le doy un billete de $5 al señor chofer. Y el señor chofer, en vez de darme, ¿cuánto tiene que darme devuelto? 4,70 centavos. Se equivoca y me da $14,70. Y yo agarro. ¿Sí o no que nuestra mente está, hey, te dio de más el vuelto? Es nuestra conciencia en nosotros. Hey, tienes que devolver. Y hay dos tipos de personas. Los que silenciamos la voz de la conciencia y cojo el vuelto de más, ni se ha de haber dado tiempo, ni se ha de haber dado cuenta. Más plata que yo ha de tener. Y guardamos. Y el otro tipo de persona que va a regresarse y va a decir, usted me dio de más del vuelto. Pero en ambos tipos de personas se activa la conciencia. ¿Sí o no? Nadie puede librarse de su conciencia. El hombre es un ser moral. Esa conciencia pasa juicio porque solamente conoce dos palabras: inocente o culpable.
La conciencia solamente conoce eso, o inocente o culpable. ¿Alguna vez se le definió a la conciencia con estas palabras? La conciencia es el fiscal de Dios en el alma. El hombre siempre hace intentos para callar esa conciencia. Si puedo hacer una jugada para pagar menos impuestos, pues pago menos impuestos. Pero aún así, hermanos, mi conciencia está. No podemos acallar la voz de la conciencia. Si un cristiano no quiere bautizarse, deberíamos tener dudas de su verdadera conversión. Voy a repetir lo que dije, hermanos. Si un cristiano no quiere bautizarse, deberíamos tener dudas de su verdadera conversión. Pedro en el Pentecostés, recuerdan, ¿no? Pedro, Hechos, perdón, capítulo 2, capítulo 3. Vemos cómo Pedro le dice a la gente, cuando predica en ese momento, las personas le preguntan, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Y él lo que dice es, bautícese. Y dice la palabra que más de 3,000 personas se bautizaron en ese momento. Pero las personas que se bautizaron en aquel momento lo hicieron porque creyeron a la predicación, reconocieron que eran pecadores, reconocieron que tenían la necesidad de un Salvador y reconocieron que tenían que arrepentirse. Nadie será salvo por sus propios méritos, hermanos. Nadie. Nadie dirá, yo tengo los méritos para ir al cielo. Porque yo soy buena persona, doy dinero a los pobres, soy simpático. Nadie irá al cielo por méritos propios. Ahora, hermanos, puede darse casos extraordinarios de que el creyente no alcance a bautizarse. ¿Sí? Puede pasar. Pero en términos normales, no hay excusa para que alguien que dice haber reconocido la obra de Cristo, de su Señor, no vea la necesidad de bautizarse, de hacer esa ceremonia pública, porque lo que yo hago en el bautismo es, hey, gente que está viéndome, Cristo ya hizo una obra en mi interior y ahora lo estoy exteriorizando para que ustedes sean testigos de aquello que el Señor ya hizo en mi interior. Por eso es que el bautismo debe ser por inmersión, no por aspersión, porque estamos hablando que sumergirse viene de la palabra baptizo, que significa bautizo, introducir. Dicen que los judíos, para teñir la ropa, la ponían en tinajas, el pedazo de tela, tenían que ponerla totalmente en la tina. Sumergir totalmente en la tina para que toda la tela sea teñida. Bautizo viene de esa palabra, sumergir. ¿Puedo yo teñir la ropa solamente echando la mitad de la tela? ¿O solamente la esquina de la tela? Eso no sería un bautismo.
Es un simbolismo de que yo estoy muerto con Cristo y resucitado con Él. Quiero que me entienda bien las palabras que voy a decir. El bautismo no es esencial para la salvación, pero eso no quiere decir que no tenga importancia este mandato de Dios. Porque recordemos que como iglesia nosotros tenemos dos ordenanzas, dos mandatos, que son el bautismo y la cena del Señor. Tengo que hacerlo porque mi Señor me manda a hacerlo, sí, pero no crea que el acto, o sea, solo el bautizarme me va a hacer salvo. No, el bautismo viene luego de haber creído. En el libro de los Hechos, cuando aquel soldado estaba a punto de matarse, Pablo y Silas, que estaban ahí en la cárcel, decían: no, no te mates. El soldado, viendo que fue preservada su vida de Pablo y Silas, él creyó, porque dice la palabra que toda la noche cantaban himnos, que oraban. Y este soldado le pregunta, ¿no?, a Pablo y Silas: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y vemos en los versículos posteriores que esa misma noche este soldado fue bautizado. Creyó, lo hizo con convicción. Y lo hacemos porque Cristo murió y resucitó, como dice primera a los Corintios, capítulo 15, verso 14. Primera a los Corintios 15, 14, dice la palabra: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Con lo que Pedro ha venido hablando a lo largo de esta epístola. ¿En qué sentido puede ser de aliento esto? Porque Pedro escribe a unas personas que están siendo perseguidas y que necesitaban una palabra de ánimo. Lo que acabo de decir, ¿cómo puede ser tomado con ese propósito? ¿En qué sentido puede servir esto de aliento? Recordando que estamos seguros en Cristo independientemente de las tribulaciones que se presenten. Estamos seguros en Cristo. ¿Y por qué Pedro toma el asunto del arca y del agua y de la salvación? Porque así como Noé y su familia estaban seguros dentro del arca, así también los creyentes están seguros en Cristo, aunque atraviesen tormentas. Ahí está la tipología, el tipo y sombra. Cristo preservando a los creyentes, así como el arca protegió a una familia de 8, preservándolos, aún en medio de las tormentas. Cristo no solo fue nuestro Salvador, es y lo seguirá siendo hasta que todo sea consumado. Dice, ¿no?, en Juan capítulo 10, versos del 27 al 30. Quisiera que podamos leer este texto, Juan 10, del 27 al 30. El Evangelio de Juan 10, del 27 al 30.
mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Qué bueno, hermanos, que somos, que no somos, escuche bien, qué bueno que no somos nosotros los que estamos agarrados de la mano del Señor, sino que es el Señor aquel que nos sostiene agarrados de su mano. Nosotros querremos soltarnos y de hecho nos soltamos muchas veces del Señor. Pero podemos saber y estar seguros que qué bueno, hermanos, que no soy yo el que estoy agarrado al Señor. Qué bueno es saber que el Señor me sostiene y que yo estoy en sus manos, como menciona el texto. Nadie, nadie. Y cuando la Biblia dice nadie, ¿cómo se le puede interpretar? Nadie. La puede arrebatar de sus manos. Ahora Dios envía las pruebas para que los creyentes, los verdaderos creyentes, se aferren a Él. No para que lleguen las pruebas y nos apartemos de Él. No, Dios envía las pruebas, hermanos, para que nos aferremos a Él. Los cobardes no entran al reino de los cielos. En otras palabras, el reino de los cielos, mi amado hermano, con mucho respeto, no es para cobardes. Acompáñeme a Romanos 8:35. Dice la palabra: ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por causa de tu nombre somos muertos todo el tiempo, pero antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Somos más que vencedores, mis amados. En medio de las adversidades, ¿cuántas veces se te ha cruzado por la mente? ¿Cuántas veces se te ha pasado por la cabeza tirar la toalla cuando se te ha presentado una adversidad? Pero ¿sabes qué? Aún sigues aquí. Aún le sigues al Señor. El bautismo nos recuerda que Él está con nosotros. Voy a utilizar un texto más. Primera de Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él, el Señor Jesucristo, recibió el peso de la ira de Dios que a nosotros nos correspondía. Mi amado hermano, para ir terminando esta mañana el sermón de hoy, no importa lo que estés pasando en este momento. El enemigo
Satanás es el padre de la mentira. En este mismo momento está haciendo su trabajo. No interpretes los problemas que se te presentan. No interpretes los problemas que tienes pensando que Dios se ha olvidado de ti. Eso es lo que el enemigo quiere que tú creas, que tú pienses. Muerto con Cristo y resucitados con Él. Ahí va el justo por los injustos que venimos viendo en este texto. Significa, hermanos, que Cristo pasó por ese juicio en lugar de nosotros y el peso de la ira de Dios. El que viene a mí no vendrá a condenación. ¿Por qué causa? Por causa del bendito, glorioso y precioso Salvador Jesucristo. Por sus llagas hemos sido sanados. En ningún otro hay salvación. Él tomó el lugar mío delante del Padre. Ahora, algún día nos presentaremos delante de Dios. Eso es algo que tu conciencia te debe decir una y otra vez. ¿Y saben? Cuando estemos delante de Dios, ninguno va a poder alegar demencia. Estaremos delante de un juez que todo lo sabe. Delante de un juez que es justo y perfecto. Y solo serán salvos aquellos que estuvieron seguros en esa arca. En esa arca que es Cristo Jesús. El arca de la salvación sigue disponible para ti. Entra por medio de la fe. Les doy una última declaración. Mejor dicho, un consejo. No sigas desafiando la paciencia de Dios. Porque algún día esa puerta se cerrará para siempre. Encuentra hoy a Cristo como tu Salvador. Encuéntralo hoy como el Salvador que tu alma necesita. Cerremos nuestros ojos, por favor. Amado Señor, te doy las gracias, Padre, porque podemos estar seguros en medio de la tormenta, Señor, en medio de la dificultad, en medio de los problemas, podemos estar seguros en Cristo Jesús. Tenemos la promesa que viene de Él, de nuestro Señor Jesucristo, diciéndonos que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, siempre tenemos problemas, siempre tenemos dificultades. De hecho, hasta puede haber una lucha interna por el hecho de congregarnos. Siempre nuestra carne va a jalar hacia lo malo. Siempre nuestra carne va a tratar de alejarnos de ti, Señor. Pero ayúdanos, Padre bendito. Y es por eso que la predicación de tu palabra es tan importante.
porque nos ayuda a sostenernos, Señor. Nos ayuda a seguir adelante. Aún en medio de nuestros errores, en medio de los problemas que pueden surgir alrededor nuestro, salud, falta de dinero, falta de empleo, falta de amistades verdaderas, falta de amor. Solo tú puedes llenarlo todo. Señor, si en este lugar hay personas que aún no han entregado su vida a ti, quiero pedirte que toques su corazón, Señor, y ellos puedan entregarse totalmente a ti. Antes que esa puerta o que esa paciencia tuya, Señor, porque es algo que la Biblia nos revela, se acabe y esa puerta se cierre y ya no haya más oportunidades. Que podamos ser conscientes de aquello. Toca los corazones de mis hermanos. Confróntanos, Señor. Y aquellos que ya, Señor, te hemos confesado como nuestro Señor y Salvador y te seguimos por algún tiempo, Señor, ayúdanos a vivir seguros en ti, en medio de las tormentas, en medio de las aguas que abaten nuestra vida, de los afanes que tenemos en nuestra vida. Señor, no he venido esta mañana delante de esta congregación, no he venido delante de mis hermanos, Señor, a entretenerles. He venido a proclamarles tus verdades, Señor, a través de tu palabra. Y que seas tú a través de tu Santo Espíritu, Señor, convenciendo que ya no más, que ya no puedo vivir mi vida como la he estado viviendo. Que busquemos vivir en santidad. Que guardes mis ojos, que guardes mi mente, que guardes mis oídos, que guardes mi boca, que guardes mis manos, que guardes mis pies, que guardes todo mi cuerpo, Señor, de hacer cosas que a ti no te agradan, Padre bendito. Por favor, te lo pido, mi buen Dios. Gracias porque en ti podemos gracias porque en ti podemos estar seguros. Gracias porque tú eres esa arca que nos preserva y nos guarda. Gracias, Señor. Te alabamos y glorificamos tu santo nombre. Y tu pueblo ora en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga, amada iglesia.